a todos, hoy les traigo un nuevo video para el canal sobre la famosa leyenda del Nahuelito. Como siempre, los enlaces estarán abajo en la descripción y como están escuchando estoy usando mi voz real y no de loquendo. Espero que no les moleste y sin más que decir... Espera, que aún no estoy lista. Sí, claro, como digas, tómate el tiempo que quieras. Hola a todos amigos, volví, estuve fuera por falta de tiempo, no saben lo mucho que me alegra el poder verlos otra vez. Sabes que eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Cállate. ¿Podemos comenzar de una sola vez, por favor? La leyenda se sitúa en el lago Nahuel Huapi, un cuerpo de agua de origen glaciar, que se extiende desde el sur de la provincia de Neuquén hasta Bariloche en Río Negro, siendo un majestuoso espejo de agua que encierra una atrapante historia. El agua va desde la meseta patagónica hasta los Andes y posee una profundidad que ronda los 465 metros, aunque hay habitantes que apoyan que hay zonas más profundas, donde puede albergar una criatura desconocida para la ciencia. El término Nahuel viene del idioma mapuche, lengua que hablaban los indígenas de la zona, y que significa yaguareté, aunque los españoles lo tradujeron como tigre, debido a que confundieron ambos animales por sus características. A la criatura se lo suele llamar como el sueiro, del que se dice que sale del lago de noche, posee el cuerpo del tamaño de una vaca, camina en 4 patas, con las cuales deja huellas como las de un pato, se cree que es carnívoro, porque se lo veía alimentarse muchas veces de vacas, aunque tales rumores más parecen una elaboración criolla del mito mapuche el cuero vivo. Cuando aún no se hacía conocido el monstruo del lago Ness, en 1897 ya había reportes sobre el Nahuelito, pero según se cree que el primer avistamiento oficial del Nahuelito fue registrado en 1910, pero publicado en 1922 por George Garrett, quien trabajaba en una compañía ubicada cerca del Nahuel Huapi, le informa al diario Toronto Globe sobre una criatura que medía entre 5 a 7 metros de largo y sobresalía por unos 2 metros por encima del agua, lo que motivó a que se organizara una expedición. En ese mismo año, el Dr. O'Neill recibe el testimonio de Martin Sheffield, un buscador de oro estadounidense, quien aseguró haber visto a la criatura en el centro del lago. O'Neill, emocionado, decide organizar una expedición de búsqueda liderada por José Chiagui, quien participaría en la misma con reconocidos cazadores armados con rifles para cazar elefantes y dinamita para minar el lago. Entiendo que estés emocionado, Nelly, pero creo que te estás pasando. Terminarías acabando con la vida de los peces antes de encontrar a la supuesta criatura que ni siquiera sabes si existe. Claramente la gente reaccionó de forma negativa ante la participación de los cazadores, por lo que el doctor Albarracín, presidente de la Asociación Protectora de Animales, le solicitó al ministro del Interior que revocara la autorización para la búsqueda, ya que las leyes prohibían la caza de animales exóticos. Pero el pedido valió poco o nada para los políticos y la expedición se llevó a cabo con rifles y dinamita en mano. Por desgracia o por fortuna, O'Neill no consiguió nada y regresó a Buenos Aires con las manos vacías. Después del fracaso de la búsqueda, O'Neill volvió a Buenos Aires, en donde se enteró de la noticia proveniente de Bariloche que decía: el plesiosaurio había sido capturado, lo que impactó fuertemente a los distintos medios, pero resultó ser toda una estrategia publicitaria por parte de Primo Capraro, empresario de Bariloche, quien en el carnaval de 1922 desfiló con una carroza que tenía la figura de un plesiosaurio. Qué buena forma de despedirse de nuestro amigo O'Neill. Me imagino su cara al ver por primera vez la noticia. Entre los avistamientos está el de 1960, donde la Armada Argentina persiguió un objeto no identificado durante 18 días en el lago, hasta perderlo, y al no conseguir saber lo que era, algunas personas lo relacionan con la criatura. A medida que pasó el tiempo, se fueron reportando cada vez más avistamientos de la criatura y en el año 1988 se publicó en la revista del diario Río Negro fotos del Nahuelito tomadas a corta distancia con una cámara analógica cerca de la costa de Bariloche. El hombre que no mostró su identidad dijo: no es un tronco de forma caprichosa, no es una ola, el Nahuelito mostró la cara. Se cree que la leyenda se origina de los relatos mapuches previos al periodo de las conquistas, donde se contaban historias de monstruos marinos que habitaban los lagos de la Patagonia.
Entre ellos está la de una joven llamada Maiten y sus pretendientes, donde se habla de un espíritu que habita en el fondo del lago, a quien se le rendía culto. También está la historia del Kai Kai, la cual es una serpiente gigante dueña de las aguas, mares y lagos, el Tarulque, Huecufuro, mejor conocido como el cuero vivo, el cual se trataría de un monstruo acuático creado a partir de los cueros de animales tirados al lago, siendo visto como una gran mancha que nada debajo del agua, y al igual que esa, hay otras historias que darían mucho de qué hablar en otro video. Con el paso de los años se han hecho teorías para explicar lo que puede ser el Nahuelito. Entre ellas está la idea de que puede ser una nave extraterrestre debajo del lago. Esta teoría se mantiene debido a que el lago Nahuel Huapi también es conocido por ser ruta de tráfico de ovnis. También está la teoría del proyecto Elmur, de 1948 hasta 1952, del que se trataría del resultado de experimentos fallidos realizados con energía nuclear en la isla Elmur, en el centro atómico de Bariloche, o sea, un mutante. Otra teoría extraña sería de que el fingió su muerte para mudarse a Bariloche, donde cada tanto lleva a pasear su submarino. Sí, lo normal. Como bien sabemos, la teoría más famosa es que se trataría de un reptil prehistórico similar al plesiosaurio, o una evolución a partir de ellos, que vive en las conexiones submarinas que se encuentran en las profundidades del lago. Última teoría, esta la vi en un comentario y no vi ninguna página hablando sobre ella, pero me pareció muy interesante, y es que posiblemente se trataría de una nueva especie de tortuga con cuello largo, algo así como la tortuga cuello de serpiente que se encuentra en Australia. No sé, me pareció curiosa la teoría y por eso la agrego. Aún así, nada es seguro. Los relatos indígenas muy difícilmente se pueden citar como argumentos, ya que los nativos tenían leyendas sobre la existencia de monstruos en prácticamente todos los lagos. Además, el antecedente directo del Nahuelito sería la leyenda del cuero vivo, un monstruo sin pies ni cabeza. Por obvias razones, no tiene ningún parecido con los plesiosaurios. Ahora voy a hablar sobre un artículo que encontré en una página escrito por el historiador, explorador y escritor Fernando Roland, donde se habla más a profundidad sobre la leyenda del Nahuelito, en la cual daré un pequeño resumen, y si quieren leerlo está abajo en la descripción. Aviso que puedo tener errores ya que es un texto muy extenso, y sin más que decir, continuemos. Son mucho con seguridad los fines para justificar los medios cuando se ofrecen historias falsas disfrazadas de verdades objetivas que detrás de ellas se pueden esconder propósitos políticos, económicos e ideológicos. En esto se resalta mucho la frase: es mucho más sencillo creer que pensar. Los monstruos, una vez instalados en el medio, se hace difícil o hasta imposible eliminarlos por más argumentos racionales que se tengan. La guerra ya está perdida de inicio. Mucho antes de que el Nahuelito apareciera ya habían otras criaturas misteriosas recorriendo la Patagonia. En el año 1526 se hablaba de una criatura horrible, con cara de león, corpulenta, con una cola muy larga cubierta de pelos, con la cual protegía a las crías que llevaban en el lomo. Los primeros exploradores españoles lo llamaban Su o Sucarat, perdón si me equivoco, y por más que la palabra no existiera en ninguna lengua aborigen de la Patagonia, los europeos no dudaron en traducirla como agua. Aquí es uno de los elementos fundamentales de Nahuelito. Sigamos. A lo largo del siglo XVI y XVII, viajeros de distintas partes hablaban de una bestia cruel, indomable, violenta y rapiñera, cuyos bramidos asustaban a los hombres más valientes. A finales del siglo XIX aparecieron eruditos que asociaban al Su con perezosos gigantes, y Florentino Ameghino fue quien lo inició. En 1895, un estanciero alemán llamado Hermann Eberhard, en el extremo sur de Chile, descubrió junto a su amigo una inmensa cueva donde encontró un trozo de cuero fresco, perteneciente a un animal que no pudo identificar, según decían ellos, que era una coraza natural flexible, dura, resistente a flechas y a balas, por lo que se lo llevó a su casa. En 1896, un explorador de origen sueco llamado Otto Nordensky se encontró con Eberhard y cortó un trozo del cuero para ser enviado a Suecia, para ser analizado por el célebre paleontólogo Einar Lomberg, quien concluyó que pertenecía a un milodón o perezoso gigante. En 1897, Francisco Pascasio Moreno pasó por la estancia del alemán y envió un pedazo al Museo de Ciencias Naturales de La Plata para su posterior estudio.
Florentino Ameghino, al saber la existencia del descubrimiento, publicó en 1898 el artículo que disparó la discusión. En él sostenía que gracias a un nuevo pedazo de cuero identificado por el Eberhard, conseguido por su hermano Carlos de la Patagonia, había llegado a la conclusión de que pertenecía a un animal que seguía vivo y que incluso un amigo llamado Ramón Lista le había disparado sin tener suerte. Francisco Moreno, enemistado con él desde hace tiempo, no dejó pasar esta oportunidad y mandó un trozo al Museo Británico, donde Sir Arthur Simon y Woodward Smith, eminencias en la materia desde entonces, dictaminó que no pertenecía a ningún animal vivo y que en verdad era más antiguo de lo que parecía, aunque bien preservado por las condiciones de la caverna. Además que Ameghino nunca comprobó la existencia del trozo que decía tener, poniendo en duda sus afirmaciones. Como ya ha sido relatado convenientemente en muchas ocasiones, el puntapié inicial en la historia del Nahuelito lo dio un excéntrico norteamericano llamado Martin Sheffield, un aparente sheriff yankee que se había instalado en la zona de Esquel durante la segunda mitad del siglo XIX y que fue conocido por sus extravagantes historias de pistolero, bromas y exagerada destreza con el arma de fuego, que solía hacer blanco con los ricos salmones del río Chubut. Como sabemos, este curioso personaje fue quien desencadenó todos los eventos gracias a una carta enviada al explorador. ¿Pero acaso sabemos qué es lo que decía en la carta? Ahora les diré un extracto de la enviada por Martin Sheffield al señor O'Neill. Paso a relatar el hecho, que hace varias noches he podido registrar un rastro cerca de la laguna donde tengo establecido mi puesto de cazador, cuales son semejantes a las huellas de una pata muy pesada con la hierba aplastada, lo que hace suponer que el animal que se arrastró debe de ser de un peso enorme. He podido percibir en medio de la laguna a un animal con cabeza de cisne de formas descomunales y el movimiento del agua me hace suponer que tendrá un cuerpo de cocodrilo, por lo que podemos decir que fueron los diarios los que hablaron de un plesiosaurio. Sin duda la cabeza de cisne resultó ser el catalizador que dirigió toda la atención hacia ese animal, y en 1922 todos los periódicos se inundaron de imágenes de plesiosaurios, cuando en realidad lo que O'Neill salió a buscar era otra cosa, y lo dejó claro en un escrito 13 días antes de que se publicara el artículo en el diario. Extracto escrito por O'Neill. El objetivo principal de la expedición dirigida por el ingeniero Emilio Frey es de comprobar por todos los medios posibles y hasta con abnegación y sacrificio la existencia de un posible animal desaparecido en los tiempos prehistóricos, probablemente un desdentado muy afín, si no es el mismo el Cryptotherium domesticus, cuyos excrementos y cueros resecos y huesos fueron encontrados en el año. Se repite la historia, el cuero que tantas discusiones había originado décadas atrás volvía a ocupar el escenario y O'Neill parecía apostar todas sus fichas a la hipótesis. Aunque pensándolo bien, no sé cómo O'Neill pudo pensar que una criatura así pueda tener un cuello de cisne. Además que O'Neill nunca mencionó al lago Nahuel Huapi, que tampoco fue el escenario de la búsqueda. El ingeniero Frey y su equipo serían los encargados de averiguar dónde había sido vista la criatura por primera vez, aunque no de manera muy clara. Casi un mes después de la partida de Buenos Aires, Frey llegó el 21 de abril de 1922 a orillas del espejo de agua en el que el cazador norteamericano decía haber visto a la extraña criatura, pero Martin Sheffield nunca apareció. Quién sabe, capaz se fue a pescar bagres. ¡Agarramos! ¡Dale! ¡Mira cómo salta! ¡Existe, Pepe! Nunca estuvo presente a la hora de buscar el ejemplar. En su lugar se encontraron a su esposa e hijos, de los cuales uno de ellos, llamado José, sería quien los llevaría hasta una pequeña e insignificante laguna rodeada de árboles de 300 metros de diámetro y menos de 5 metros de profundidad, y a los pies de un cerro llamado Pirque. Escribió Frey en su nota: hicimos ese mismo día una picada a través del monte, donde instalamos un buen puesto de observación para dominar toda la superficie de la lagunita. A esta la llamé la Laguna Misteriosa, pero el sitio ya tenía nombre, se la conocía como la Laguna Negra, una denominación muy apropiada para tener en cuenta a un monstruo como huésped. Hoy en día nadie conoce la laguna por ese nombre, sino con otro mucho más explícito, la Laguna del Plesiosaurio, en Valle del Río Epuyén, provincia de Chubut. Apenas 2 días después de haber llegado, Frey dio por terminada la búsqueda el 23 de abril de 1922, levantando campamento y emprendiendo la retirada.
Muchos afirman reconocer que el primer avistamiento del monstruo fue en el Nahuel Huapi y se produjo en 1910, es decir, 12 años antes de que O'Neill lo catapultara a la fama. El único inconveniente es que el informante, un tal George Garrett, quien hizo pública su experiencia después de que se conociera por todo el mundo el objetivo de la expedición de 1922. Así que con la fecha del 6 de abril con el que Garrett le relató al diario canadiense que siendo gerente de una empresa en la zona del lago y estando navegando en el 1910 pudo ver a lo que pudo llamar un monstruo asomándose en el agua a casi 2 metros por encima de la superficie y con un tronco de unos 5 metros de diámetro. El periódico Toronto Globe identificó sin duda a la bestia con el título "Lugareño afirma haber visto un plesiosaurio gigante", y de paso le inventó su ancestral presencia en los mitos autóctonos del Río Negro. Pero lo que no se tomó en cuenta es que el testimonio de Garrett carece de valor en sí mismo, ya que un testimonio descontextualizado nunca puede ser prueba de nada, dando la posibilidad de que se lo haya inventado, e incluso el mismísimo Garrett pudo haber sido una licencia poética del diario, y poco le importó todo esto a los futuros investigadores del misterio. Entre 1978 y 1996 los medios anunciaron decenas de avistamientos sin importar su veracidad. La primera gran ola de avistamientos estaba en curso y había que llamar a la bestia de algún modo. Un periodista de Bariloche, Carlos Bustos, lo bautizó con el nombre de Nahuelito. Ahora volvamos con nuestro gringo escurridizo. Martin Sheffield, según una de las páginas de Río Negro Online, donde nos da más información sobre él, como sabemos tiene gran peso en la historia. Aquí su hija nos contará una historia totalmente diferente. Pero primero, en el registro civil del Bolson de 1932 aparece que su hijo Ted declaró que ayer, el 27 de noviembre de 1932, fallecimiento de su padre Martin Sheffield por muerte natural a los 65 años, y su estrella de sheriff se encuentra en el Museo de San Carlos de Bariloche y Montura, por lo que podemos decir que a diferencia de Garrett sí tenemos pruebas de la existencia de Martin Sheffield, pero aún falta más por contar. También encontramos que nuestro querido O'Neill no participó por problemas de salud y que en realidad fueron encabezados por el ingeniero Emilio Frey. Ellos tenían instrucciones precisas sobre cómo actuar en caso de encontrarse con la criatura, o sea, bien preparados estaban. Ellos con campamento cerca de la mina de carbón de Puyén, y José, uno de los hijos de Martin Sheffield, los condujo al lugar donde estaba el rastro, ya muy borrado por el tiempo, los cuales podían haber tenido aproximadamente un ancho de 30 centímetros. Los exploradores vigilaron día y noche y le ofrecieron a los pobladores recompensas a cambio de información, y hasta hicieron explotar media docena de cartuchos de dinamita en la laguna. Espera, ¿qué? Y por último dejé lo mejor para el final, en donde la hija de Martin Sheffield nos da un importante aporte para la historia y empieza con decir: fui yo la que vio al plesiosaurio, mi papá vio solo el rastro. Vivíamos en Epuyén y había un laguito chico en donde con mi hermano fuimos a buscar huevos de pato. Entraron al lago mis hermanos Andes y Ted. Cuando salieron vieron un rastro como el de las ruedas de un carro, pero en realidad era una línea que entraba y salía del lago. Se notaba que se trataba de algo grande y pesado, debido a que las plantas estaban bajitas y quebradas. Los chicos se asustaron y corrieron a decirle a papá. Él vino y dijo: los chicos no tienen que venir acá porque es muy peligroso. Las marcas que vimos eran de las patas y parecía ser que eran cortitas, y el cuerpo muy largo, donde con la panza y el cuerpo aplastaban la flora. Una mañana me mandaron a mí y a mi hermanito más chico, Conde, a buscar un caballo. En eso el perro miraba asustado. Yo miré y vi un rastro que estaba debajo de nosotros, y luego que a lo lejos se había metido al mismo charco y salía por el otro lado. En eso vi una cosa medio colorada, medio amarilla, casi color suela. Tenía una piel con pelitos o plumas, más bien parecían pelos. No le vi la cola ni la cabeza, estaba tirado ahí, durmiendo al sol. Lo sentimos bramar, bramaba como un ternero. Ese fue el testimonio de Juana Sheffield.
Hoy en día para la ciencia es imposible aceptar que un animal marino desaparecido hace 60 millones de años haya podido sobrevivir en un lago que no posee más de 40.000 años de antigüedad. Además, el nahuel huapi es pobre en alimentos, con pocas plantas acuáticas, siendo imposible de sustentar a una población de seres acuáticos de gran tamaño, y aunque pudieran salir afuera del agua, sus árboles tendrían muy poco valor nutritivo, lo que obligaría a que permanecieran durante largos periodos alimentándose fuera del agua, haciéndose visibles y descartando la teoría de un plesiosaurio. Eso no quiere decir que la gente esté mintiendo, porque posiblemente haya visto algo, lo cual pudieron haberse confundido con otra cosa, como animales nadando o troncos, y hasta con la posibilidad de que haya sido una nueva especie de animal desconocido para la ciencia. Tengo que decir que me llamó mucho la atención este relato, porque si se acuerdan del Zoo, la historia contada por los españoles, ambas criaturas tienen características muy similares, y también tendría más relación con la leyenda del cuero vivo. Capaz haya algo ahí afuera que desconozcamos, o capaz que no. Después de todo lo mostrado, ¿cuál es la conclusión final? ¿Es real o no la leyenda? Bueno, eso queda en sus manos. Esto que les mostré son recopilaciones de información que he ido buscando. Cada quien elige lo que quiere creer. Por mi parte pienso que tiene más sentido la idea de que sea un animal no identificado y que no se trataría de un monstruo como tal. Al final, quién sabe, capaz la teoría de la tortuga no es tan errada como parecía. De igual modo los mataré. Solo esperen, los mataré a todos. Bien, eso me tomó mucho más de lo que esperaba hacer este video. Espero que les haya gustado. Y díganme si les gusta que utilice mi voz o prefieren más el loquendo. Recuerden que este canal no está para atacar a creencias, solo para entretener y mostrar lo que hay detrás de cada historia. Pero bueno, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en otra ocasión, amigos. Chao.